Pero la gracia viene de Dios en la salvación. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que porque por gracia, y se está apuntando a la gracia de Dios, sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. Ahora, la Biblia dice, cuando estudiamos este capítulo, el capítulo 6 de Romanos, encontramos en el versículo 24, si bien no me equivoco, encontramos que la palabra gracia, ¿verdad? Que nosotros estamos bajo la gracia, pero ahora la gracia en la Biblia, hermana, agrávese esto y siquiera anótelo, la palabra gracia en la Biblia significa bondad inmerecida. Bondad inmerecida, que es, o favor inmerecido. ¿Qué es eso? Que usted no merece nada, que usted merece el infierno, pero Dios le dio salvación, Dios envió a su Hijo, Dios le salvó, le imputó la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo merecía. Es decir, Dios le amó a usted cuando usted no merecía que Dios le amara. Dios le salvó a usted cuando usted no merecía que Dios la salvara. Esa es la gracia. Y por esa gracia somos salvos. Y por esa gracia vivimos. Ahora bien, hay personas que han tomado la gracia por un lado y han dicho que la gracia, que Dios nos salvó por gracia, y luego tienen la concepción en sus mentes que deben vivir a la manera que ellos quieran, a su manera, a la manera que ellos quieran vivir, no vivir conforme a la palabra de Dios, sino yo vivo a mi manera. Yo fui salvo por gracia, por bondad inmerecida. Dios me ama con bondad inmerecida, así que Dios me trata con bondad inmerecida en todo tiempo, no importa que yo viva aquí o allá. Pero ahora bien, en todo el estudio que vimos de Romanos, vemos algo. Somos salvos, sí, por la fe, por gracia, por bondad inmerecida. Ahora bien, esta gracia, esta bondad inmerecida que Dios nos muestra, nos guía a la santificación, que nosotros ya vimos esto. Que la santificación es un proceso cuando Dios nos santifica. Ahora, en la santificación entran las buenas obras, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 10, luego de hablar de la salvación, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Dios nos salva, Dios nos hace en Cristo, nos hace nuevas criaturas para buenas obras. Estas buenas obras Dios las preparó de antemano, y estas buenas obras es la que Dios nos guía para la santificación. Son buenas obras. La santificación va incluida con buenas obras de nosotros. Entonces, ahora bien, en la santificación ya es una persona ya salva. No es una persona que ya sabemos que la salvación no se pierde. Ahora bien, ahora vamos a ver cuáles las consecuencias de vivir en la carne. Hemos visto que la salvación no se pierde, pero conocimos a 5 personas: el bebé en Cristo, el cristiano inmaduro, el cristiano espiritual, el cristiano maduro y el cristiano carnal, que aparecen en la Escritura. Por ejemplo, los corintios eran carnales. El bebé es un nuevo creyente. El espiritual es aquel que anda en el Espíritu Santo y que confiesa a Dios el pecado que hay en su corazón. Es decir, y por medio de eso Dios le purifica, le limpia en Cristo, le lava de todo pecado por la sangre de Cristo. El cristiano maduro es aquel que se ha desarrollado con tiempo en la palabra de Dios, que ha alcanzado madurez en las Escrituras, que eso es su objetivo como cristiano. Ese debería ser su objetivo. Dios quiere que usted esté mirando a ser usted conforme a la imagen de Cristo, en un cristiano maduro, un cristiano que crezca en la palabra de Dios, un cristiano que tenga el carácter de Cristo, un cristiano que ande en el Espíritu Santo, un cristiano que eso es lo que Dios quiere para su vida. Y vemos el cristiano carnal, que es el cristiano que por falsas doctrinas, lamentablemente, porque ha tomado falsas doctrinas y ha errado.
casi como estaban haciendo los corintios, ¿verdad? El que voluntariamente, por ejemplo, el joven ese decidió voluntariamente estar con la madrastra de su papá. Y los corintios, ¿verdad? Estaban con filosofías, de manera que estaban idolatrando, estaban exaltando la sabiduría humana, es decir, estaban enorgulleciéndose de su sabiduría y no estaban dependiendo del poder de Dios, no estaban descansando en la palabra de la cruz, en el Evangelio de Cristo, donde nosotros encontramos un cristiano maduro, un cristiano no carnal en el Evangelio de Cristo. Cuando el cristiano comienza a apartarse del Evangelio de Cristo, de que somos salvos por medio de la fe, por medio de la gracia, y que Dios nos quiere llevar a la santificación, de ese momento el cristiano comienza, ¿verdad?, a apartarse de la voluntad de Dios, porque puede hacerlo, puede ser engañado por Satanás, puede ser engañado por falsas doctrinas y desviarse. Ahora bien, eso trae consecuencias. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Si vives según la carne, ¿qué está en juego? ¿Qué está en juego, hermano? Si vivimos conforme a la carnalidad. ¿Y es carne? Carne es darse a la naturaleza pecaminosa, a los malos deseos, a los malos hábitos, ¿verdad? A todo lo que tenga que ver, y sabemos que lo que viene de la carne, avaricia, ¿verdad?, por el orgullo, avaricia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, que es disputar, pelearse, discutir, blasfemia, todas esas cosas malas, orgías, lujuria, que es codiciar a mujeres o a hombres. Todo eso, ¿viene de dónde? ¿Viene de Dios? No. ¿Viene del Espíritu? No. ¿Viene de dónde? Viene de la carne. Es carnal. Y eso no es lo que Dios hace en el cristiano, no es lo que Dios hace en nosotros. Entonces, con esta introducción vamos a comenzar. Entonces, ¿qué está en juego? Si vivimos carnalmente, ¿qué es lo que está en juego? Resultado de vivir una vida carnal. ¿Qué está en juego? La salvación y la gracia no están en juego. Ya lo sabemos. La salvación le pertenece a ¿quién? A Dios. Dice claramente la Escritura, nos salvó no por obra de justicia porque nosotros hubiésemos hecho. Entonces dice, nos salvó. Y constantemente Dios es el que salva en la Biblia. La salvación es del Señor. Y la gracia proviene de ¿quién? De Dios. Dios nos salvó por bondad inmerecida. No está en juego. La salvación no se pierde. Ya hemos determinado que de acuerdo con la Biblia, los creyentes no pueden perder su salvación. La salvación es una salvación eterna. Todo el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Entonces, en Cristo estamos completos con vida eterna, salvación eterna, y de esa manera Dios nos ve en Cristo. Acepto, Señor. Ahora, puede que la gracia es un favor inmerecido. Entonces, puesto que la gracia es un favor inmerecido, es fácil pensar que los creyentes abusarán de la gracia si se les enseña que no pueden perder su salvación. Entonces, esa es una concepción que a veces algunos toman. Yo por algún tiempo llegué a dudar de esa concepción. Entonces, sin embargo, ya que fue idea de Dios dar la salvación como un regalo irrevocable, no debemos retroceder en creer o enseñar esta verdad. ¿Quién fue el que inspiró esto? Dios. Dios es el que dio esto. Jesucristo estaba en la cruz, no dándose por gente, cuando lo que dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por personas pecadoras, personas inmerecedoras de su amor, personas que no merecen la ira de Dios, que merecen la ira de Dios, pero Dios les da la salvación, por gracia. Y es un regalo irrevocable. Dios sabe lo que estaba haciendo al asegurar nuestra salvación en la base, en la obra de Cristo, no en la base nuestra. Entonces, no en base a la obra nuestra, no base en nuestras obras, sino en la obra de Cristo. Ahora bien,
Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en la salvación no entra tú, no entran mis fuerzas, no entra nada, entra solamente Dios. Yo soy un ser humano, un hombre depravado, horrible, en pecado, en las tinieblas, dominado por la carne, por el pecado, por Satanás. No hay esperanza para mí, no hay nada que pueda hacer, todas mis obras son como un trapo de inmundicia delante de la justicia de Dios. No hay esperanza para mí. Disculpe, hermana, parece que ¿qué pasó? ¿Se cayó? Ok, déjeme. Bueno, ya se acomodó aquí. Déjeme acomodar un momento acá. Ok. Entonces, como decía, no, en la salvación no entramos nosotros, no entramos nosotros con nuestra fuerza, con nuestra valentía, con nuestras obras, con nada, nosotros no apoyamos nada en la salvación, solo Cristo es el que obró la salvación en la cruz, en esa cruz Cristo obró nuestra salvación, nosotros no hicimos nada, nosotros somos unas personas totalmente corrompidas, injustas, que no buscamos a Dios, como lo dice en Romanos, no buscamos a Dios, estábamos muertos en delitos y pecados, no había esperanza para nosotros, no podíamos nada que hacer por nosotros, no había ninguna obra, nada, ni una oración, ni una esperanza, no había nada que hacer por nosotros. Cristo nos salvó cuando estábamos perdidos y cuando es perdido es porque estábamos totalmente perdidos, sin esperanza. No había nada en nosotros que pudiera salvarnos. Solo Cristo pudo salvar a un vil pecador horrendo, horrible. Una ilustración rápidamente. Es un criminal que está encerrado en una celda con alta seguridad, con un poco de militares, un poco, ¿verdad? Una celda totalmente cubierta. ¿Qué esperanza tiene ese criminal? La única esperanza es un milagro, que salga de allí. No hay nada en que pueda hacer ese criminal. Solamente alguien más fuerte, alguien con mayor dinero, con mayor potencia, con fuerza económica puede pagar por su deuda, pagar por su crimen con todos los dólares y sacarlo. De la misma forma, nosotros estábamos como encerrados en una cárcel donde no había escapatoria y Cristo pagó nuestra deuda con su sangre para librarnos y ganarnos nuestra salvación y salvarnos y limpiarnos de todo mal para presentarnos sin manchas y puros con su justicia delante de los ojos de Dios, y Dios nos declara inocentes en Cristo. De esa forma presenta la Biblia la salvación. De esa forma es que Cristo obra la salvación. Lean Romanos, leamos la Biblia. Ahí está. En la palabra de Dios. En 1 Pedro 5:12b, el apóstol Pedro dijo: os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Ahora bien, estamos en la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, pero ahora también estamos en la gracia de Dios. Esto es maravilloso. Esto es algo maravilloso. Estamos en la gracia de Dios. Pero oigan bien, esta gracia de Dios es para nuestra santificación. Es decir, Dios no nos, como dice la Escritura, si no hubiese sido por su misericordia, ¿desde cuándo hubiésemos perecido? Si no hubiese sido por su misericordia, desde hace rato hubiésemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque es por su gracia que nosotros vivimos hoy. Nuestra vida cristiana solamente por gracia, no depende de nuestras obras, no depende de nada, depende solamente de gracia. Estamos en la gracia, firmes. Pero recuerda, siempre la verdadera gracia bíblica no produce desgracia. Entonces no produce
que van a acabar de repente del infierno. No, la gracia es algo infinito, el amor de Dios por los creyentes. Ya lo leímos en Romanos, vida eterna, nada nos puede separar del amor de Dios, ni carne ni muerte. No, entonces no debemos temer a la gracia de Dios, su favor inmerecido. Entonces no debemos temer a la gracia de Dios. Esa es una gracia interminable y en esa gracia estamos. Pero eso nos guía la gracia nos guía a pecar. ¿Cuánto dice eso en la Biblia? Romanos 6:1. Es que la gracia, eso es algo para pecar, dice en Romanos 6:1. No. ¿Cómo puede ser que los que estén muertos al pecado vivirán todavía en el pecado? Eso es el argumento que Pablo da. Lo que el Espíritu Santo había inspirado era que esa gracia conducía a la santificación, que estamos muertos en Cristo al pecado y ahora estamos vivos para con Él, y en esa manera debemos nosotros presentarnos y contarnos delante de Dios. Contarnos significa con certeza, decirlo, estar con lo mismo en eso, pero contarnos es algo de contrario, contarnos de la misma forma en que Dios nos cuenta, de esa misma forma. Ser carnal tiene un precio alto. Entonces, de decidirse vivir en un mundo de carnalidad, en un corazón lleno de cosas avariciosas, malas. Entonces trae consecuencias. Vamos a examinar las consecuencias. Aunque como cristiano no puedes perder tu salvación, perderás muchas cosas si eliges caminar según la carne en lugar de por el Espíritu. Como podrás ver en las siguientes pérdidas que se relacionan continuo. El ser carnal tiene un precio, un alto precio. No es el precio de la salvación, porque es algo irrevocable, pero sí vamos a perder, como vamos a dar recompensas, vamos a perder incluso a veces nuestra vida aquí, ¿verdad? El servicio a Dios, nuestra comunión con Dios, etc. Pérdida, seguridad de la salvación. Entonces no vamos a sentirnos seguros en la salvación, no vamos a perder gozo y vamos a estar tristes, pensando en todas cosas, en blasfemias incluso. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es blasfemia, pues mentiras, incluso corrupciones, personas con la mente cauterizada. ¿Qué quiere decir esto? Personas que no dependen de sus buenas obras, que por eso es que Pablo depende de esto. En los Gálatas, Pablo le habla del fruto de la carne. A Gálatas, ¿qué le estaba pasando a los Gálatas? A los Gálatas estaban dependiendo de sus buenas obras para la salvación, es decir, de la ley mosaica. Así habían adquirido esa postura. Y ese es el fruto de la carne también. Que vamos a creer, nuestras buenas obras, ¿verdad? Vamos a buscar a ganar nuestra salvación. ¿Por qué? Porque sabemos, y vamos a querer, ¿verdad? Porque sabemos que no somos suficientes, porque sabemos que nuestras buenas obras no son suficientes, y vamos a querer ser más y más y más. Pero también tiene un alto precio en el segundo, que vamos a perder nuestra salvación cuando veamos nuestros pecados. Vamos a saber que simplemente no vamos a tener el Espíritu Santo que esté dando testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Vamos a ofender al Espíritu Santo, vamos a apagar el Espíritu Santo, y por lo tanto no vamos a tener una buena concepción, incluso porque si es el Espíritu Santo que inspira la palabra de Dios, si es el Espíritu Santo que nos da testimonio dentro de nosotros, y nosotros vivimos insultando, entristeciendo, apagando el Espíritu dentro de nosotros, obviamente, ¿qué va a pasar? Vamos a perder nuestra seguridad interna, vamos a perder muchas cosas, vamos a perder incluso el conocimiento, el crecimiento espiritual, vamos a perder todo eso. Los creyentes carnales pueden llegar a confundirse tanto espiritualmente que pueden perder toda seguridad y certeza personal de su salvación. La carne te aparta de la vista de Cristo, te aparta de la cruz de Cristo. La carne te aparta de las cosas que Dios quiere que tú pongas la vista. Dios quiere que tú pongas la vista en Cristo. La Biblia nos presenta que Dios quiere que coloquemos, como vamos a ver más adelante, nuestra vista en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Ahí donde nosotros debemos tener la vista. Pero ¿qué hace la carne? La carne quiere que tú desvíes la vista de Cristo, de la cruz de Cristo, lo que Cristo hizo por ti,
y pongas tu mente en otras cosas mundanas y cosas horribles y en tus propias obras. Aunque tu salvación no puede perder, no se puede perder, puedes comenzar a luchar con las dudas. Y eso comienza cuando la carne comienza dudas, y entonces la persona comienza a buscar la forma de buscar salvación, comienza a tener dudas de su salvación, y de se enfocar en el perfecto sacrificio de Cristo, de manera que incluso hay personas que enseñan, personas carnales, considero, que enseñan que la cruz de Cristo no es suficiente, que hay que añadir más cosas, lo cual Dios presenta que el sacrificio fue un acto completo. Entonces, que el sacrificio de Cristo fue completo, que Él resucitó entre los muertos. ¿Por qué? Porque está completo, culminada la salvación, y entonces vienen las dudas. ¿Por qué? Porque no estamos conforme a la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo está intercediendo entre nosotros. No andamos con la mente de Cristo, sino con una mente carnal, pensando en las cosas carnales. ¿Por qué? Porque andamos en la carne. Puedes perder tu conocimiento de la verdad y olvidarte de la purificación de tus pecados. Leamos 2 Pedro 1, 8 y 11, y quise tomar estos versículos de la traducción TLAI, de la traducción del lenguaje actual, que lo dice de una manera más entendida nuestro idioma, de una buena traducción. Vamos a leerla. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien, pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado lo malo que hizo. Entonces es como que si estuviera ciego y ha olvidado todo lo malo que hizo. Ha olvidado que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Entonces puedes perder tu conocimiento de la verdad, que Cristo murió por ti en la cruz. Que Cristo, puedes perder ese enfoque. Y sí, hermano, yo he experimentado eso, hermano. Lamentablemente, pero lo doy como testimonio acá. Y por esta experiencia, yo le enseño a ti, hermana, y a hermanos, que vivan en el Espíritu Santo y no en la carne. ¿Por qué? Porque en la carne simplemente te olvidas de la persona que te olvidas de la obra de Cristo, empiezas a olvidarte de su verdad, de tal manera que prontamente te desvías de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. Es algo horrible y trae consecuencias, disciplina. Hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo, sigue aquí en los versículos, y si quieren serlo si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo eso. La vida cristiana, nuestra vida, en muchas personas no quieren esforzarse, no quieren esforzarse por su santificación, quieren quedarse allí como campechanes o como flojos, ¿no? Como holgazanes. No quieren esforzarse, pero Pablo, veamos la vida. Pablo dice, imitame a mí como yo imito a Cristo. Pablo era una persona que se esforzaba, se esforzó. Me esforcé, dice creo que en primera de Corintios. Me esforcé, esa palabra me gusta. Él se esforzó por predicar el evangelio, él se esforzó para agradar a Cristo, él se esforzó para ser santo, él se esforzaba. Pero nosotros, ¿qué queremos? Queremos pasar todo el día durmiendo, viendo películas, viendo televisión, y queremos ser como el apóstol Pablo. ¿Qué es eso? Y él dice, imítame a mí como yo imito a Cristo. Cristo se apartaba, oraba, seguía al siguiente día, seguía predicando, seguía enseñando. Nosotros, ¿qué somos? Tenemos la responsabilidad de escudriñar las Escrituras, de conocer más a Dios en su palabra. Tal vez no tengamos el don de enseñar, tal vez tengamos otro don de servicio, pero todos tenemos el privilegio de andar en el Espíritu Santo, de ser guiados por el Espíritu Santo,
cada uno por su don, pero tenemos el privilegio que tenemos el Espíritu Santo morando con nosotros. No importa cuál sea nuestro don, es el mismo Espíritu Santo. Es el mismo Dios y el mismo Espíritu que hay en nosotros. Tenemos el privilegio de mirar a Cristo. De ese modo, nunca fracasará en su vida cristiana, dice Pedro. Entonces, y Dios con gusto le dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos santos. La voluntad de Dios para ti es que estés completamente seguro de tu salvación, para que puedas beneficiarte de todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Colosenses 2:1-2. Entonces, Dios, ¿qué quiere? Que nosotros conozcamos a Jesús, conozcamos la persona de Cristo, la riqueza de Cristo, el infinito valor que tiene Jesucristo. Tiene un valor infinito, un valor que no se compara a nada en este mundo. Todo en este mundo es pasajero, todo en este mundo es vano, vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero la persona de Cristo, solo una cosa importa, la persona de Jesucristo es el Hijo amado de Dios, quien murió en la cruz, que derramó su sangre y su sacrificio tiene un valor infinito, porque Él es una persona que tiene un valor infinito por quien es Él. Entonces nosotros queremos estar todo el tiempo durmiendo sabiendo que tenemos un Señor tan grande. Nosotros queremos decir que, queremos decir una parte nada más de la Biblia, es gracia, pero no queremos decir la otra parte de me forcé. Queremos decir solamente la parte de gracia, por gracia soy salvo, pero no queremos decir que somos hechos para buenas obras. No, el esquema va completo. Somos salvos por gracias y somos hechos ahora para buenas obras. Dios nos salvó por gracia, por bondad inmerecida, nos justificó solamente por fe, pero ahora nos lleva a conformarnos a la imagen de Cristo en la santificación. El esquema va completo. Y hay que enseñarlo completo como la Biblia nos enseña. Y hay una certera y la salvación es eterna, como lo dice Dios, y hay una glorificación eterna. Esa es la forma y el diseño que Dios le ha dado. ¿Y dónde lo encontramos? En la Biblia. En su palabra. Colosenses 2:1-2, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes. Pablo lo sabía, y él tenía una lucha por ellos se esforzaba, y por lo que están en la Odisea, y por todos los que me han visto en persona. Espero que en esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultado de un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Entonces todo el misterio de Dios, todas las cosas, revelación, está en Dios, de la salvación, está en Cristo. Está allí en Cristo. Debemos conocer quién es Cristo, debemos conocer su importancia, cómo Dios le da importancia a la persona de Jesucristo, a su Hijo amado, que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, este es mi Hijo amado, a Él oí. Debemos conocerle a Él, debemos conocer la salvación que nos ha dado. Dios quiere que nosotros conozcamos la salvación que nos ha dado en Cristo, porque de otra manera no vamos a crecer en la gracia si nosotros andamos viviendo en dudas. Pero Dios nos da la certeza, tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, tenemos su palabra, no hay excusas. Dios quiere y Dios es poderoso para hacerlo. Ahora Dios, ¿qué quiere para nosotros? Que nos esforcemos, que nos dediquemos, que seamos responsables. Dios es soberano, sí, Dios va a obrar en mí, Dios va a hacerme crecer, sí, pero yo soy responsable también de presentarme delante de Él como muerto al pecado y vivo para con Él en Cristo Jesús, de presentar mis miedos para servirle, de hacerle caso, de obedecer. La duda anula esta bendición y termina en seguridad y falta de convicción. Entonces, ¿vamos a seguir viviendo en dudas? Vamos a seguir viviendo en todas estas cosas. Según Pedro 3:17, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sean que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan en su firmeza. Dios quiere que estemos entonces firmes en nuestra salvación. Estemos firmes, sin fluctuar, sin desmayar, sin naufragar, sino que estemos en guardia. En guardia es una palabra, sabemos que la palabra, los guardias como permanecen, en guardia, firmes, vigilando, que no caigan, que no haya un intruso, sino que estar
permanentes, protegidos, ¿verdad? Para que no entre el enemigo y no caiga por falsos hombres, por criminales. Sigamos adelante. Una de las segundas pérdidas que vamos a poder sufrir si sigue viviendo una vida carnal es esta. Una perspectiva esperanzadora. Un creyente que vive según la carne se pierde confianza con respecto al futuro. Entonces pierde con respecto al futuro. Es una persona que simplemente no está confiando en Dios. No está dependiendo de Dios. Qué gran riqueza nos ha dado Dios en Cristo Jesús. De que le conozcamos, de que miremos a Él, de que conozcamos a la persona de Cristo. Es un gran privilegio. Pero nosotros simplemente estamos pensando en que Cristo es simplemente alguien. La concepción de nosotros, lamentablemente, y lo tengo que decir, que nos ha dado el mundo y todas estas cosas, incluso muchas iglesias se han adaptado al mundo de tal manera que no exalta a la persona de Cristo como Dios la está exaltando. La persona de Cristo es el mayor valor que debe estar en nuestro corazón. No te escucho bien. ¿Aló? ¿Estás aquí? Entonces, qué gran privilegio nos ha dado Dios, que conozcamos su misterio, conozcamos su enseñanza. ¿Sabe la revelación? Nadie sabe, casi nadie sabe esto. Casi nadie sabe lo que Dios nos ha dado a conocer. Jesucristo, la persona de Cristo Jesús, quien murió en la cruz y resucitó, y realmente Él resucitó, Él vive, Él está sentado a la diestra de Dios, y saber que cada día, y lo digo de mi propio testimonio, cuando me cuesto dormir, que no puedo dormir tranquilamente si no es por su gracia, no puedo dormir tranquilamente si no porque simplemente y llanamente Cristo me ha salvado. Y que estoy muerto al pecado y vivo para con Él. Y nada más por eso puedo dormir tranquilamente, relajadamente, descansando en Jesús, en Cristo. Y Dios ha obrado de gran manera en mi vida, por gracia. Ahora nosotros vamos entonces ¿a quién vamos a buscar? ¿A quién vamos a mirar en nosotros en nuestros días? Dejemos de ser flojos. Miremos al Señor. El Señor nos ordena mirar a Jesús. Es una orden. Pero el creyente carnal pierde ese enfoque. Y, como resultado, puede volverse muy pesimista y temeroso del futuro. Nosotros podemos tener certeza. Yo veo eso en mis hermanos. Yo veo a Alfredo. Ese muchacho, la fe que él tiene, él cree en su Padre. Él está poniendo sus ojos en Dios, no en la circunstancia, no en la lluvia, no en las cosas, no en nada, sino solamente Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que ni siquiera ningún ejército, ninguna determinación, nada, ni siquiera el mundo, ni siquiera las estrellas se dominan a sí mismas, sino es que el Señor las domina a ellas, sino que están bajo el gobierno de Dios y Él confía en Él. Y eso puede hacer una fe en el Señor Jesucristo. Podemos andar seguramente, sin temor a la muerte incluso, preparados para morir, así como los cristianos estuvieron en el Coliseo, preparados para morir, gozosamente, alabando a Dios, mientras ellos estaban allí, estaban siendo quemados, martirizados, las personas se quedaban boquiabiertas, viendo cómo personas siendo quemadas, flageladas, comidas por leones, por osos, por leopardos, y desgarraban su piel y cantando gozosos, y presentándose porque iban a ver al Rey de Gloria, porque estaban poniendo sus ojos en Jesús, porque su fe no estaba puesta en lo que debía, en este mundo. Ellos sabían que si el momento que ellos morían su alma iba a estar con el Señor, porque ellos entendieron que el morir es ganancia, que el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Nada en este mundo vale. Solamente estamos para Jesús. Ellos entendieron eso. Ellos entendieron, se andaban en el Espíritu Santo. Hebreos 1:2 dice eso. Por tanto, pues tenemos alrededor de tan nube de testigos, despojémonos del peso, del todo peso y del pecado que tan fácil nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Ahí está, nuestro Señor, ¿qué? ¿Cuál es el ejemplo que nosotros tenemos? Es nuestro Señor. El Señor Jesús se dirigió a la cruz. ¿Sabes qué es la cruz? ¿Sabes lo que era la cruz para él? Él sabía lo que iba a sufrir. Iba a sufrir la ira del Dios Todopoderoso. No iba a sufrir cualquier cosa. Iba a sufrir a Dios del Todopoderoso. Y él decidió hacerlo por personas indignas. ¿Qué dijo el Padre? Pues, si es tu voluntad, pasa de mí este fuego, pero no que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Y qué fue la voluntad de Dios? Sí, que fuera a esa cruz. Y él fue. Pero puesto en el gozo, la gloria que iba a ser puesta delante de él en el futuro, la gloria, ese peso de gloria que él vio allá en el cielo, en lo que Dios le había mostrado, Dios su Padre, ¿verdad? Él sabía que él iba a estar en esa gloria, puesto en sus ojos aquel gozo, soportó la cruz despreciando la vergüenza, que de hecho sufrió una de las grandes humillaciones para el Rey de los Reyes, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ese es Jesucristo. De la misma manera nosotros debemos tener el mismo sentir, soportando las tribulaciones en este mundo, soportando las calumnias, soportando la dificultad, soportando los azotes, soportando los animales que nos echan cada día, soportando la tentación de Satanás, pero puesto en los ojos, en la vida eterna que Dios ha dado, en el gozo eterno que Dios nos ha dado, de la perspectiva en la que Dios nos ha dado, y soportando todas esas cosas de la misma perspectiva, puesto en los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, en sus promesas, en su gloria. Vemos la diferencia de un carnal afligido, temeroso, puesto allí en la lujuria, en la locura de este mundo, en las vanidades. Vemos la diferencia en Cristo. ¿Acaso un cristiano carnal se parece a Cristo? En nada. En nada, no se parece a su Señor, no se parece a su Padre, a Dios su Padre. El creyente que se niega a vivir por el Espíritu pierde su perspectiva eterna y sufre de miopía espiritual. Entonces, ¿qué es miopía espiritual aquí? Bueno, eso lo vemos en 2 de Pedro 1:9. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que está tratando de decir el apóstol Pedro acá? Bueno, que el cristiano no está viendo la forma, de aquella forma en que Dios ve las cosas, de la manera en que el Espíritu da las cosas, la iluminación que da el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, sino que está mirando con vista corta, no está mirando las cosas bien. Por lo tanto, sufre. Tener una esperanza sólida del futuro te permite disfrutar cada nuevo día. ¿Por qué? Porque sabemos que no importa nada. No importa nada en este mundo. Sabemos que lo que me pase mañana, ¿qué importa? Yo voy a estar con el Señor. Si vivo aquí en la tierra es para el Señor, dice Romanos. Si vivo aquí en la tierra es para el Señor, y si muero también para el Señor. ¿Qué basta? Que siempre estoy con el Señor, no importa dónde estés, si es que aquí y allá. ¿Qué importa? Que mañana viene la inflación, que mañana hay que pagar tributos, que mañana las deudas, que mañana se explota, quitan a Maduro de la presidencia. ¿Qué importa? A mí no me importa eso. Yo sé que estoy con el Señor, para mí eso me basta. Por esa razón, ¿qué es lo que está pendiente el hombre carnal? Pendiente en otras cosas, pendiente de hablar en el chisme, en todas esas cosas, perdiéndose de un gran gozo. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Efesios 1, 18, 20, dice lo siguiente: que nadie los engañe con palabras vanas, por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmasquenlas. Si quitan la mala, hasta les pongan la luz. Entonces, ¿qué nos expresa el apóstol Pablo? Discernimiento. Somos hijos de luz. No tenemos cosas con las cosas de las tinieblas. En el Romanos 15:13, el Dios de toda esperanza, el Dios de la esperanza, el Dios de esperanza llena de gozo y paz, que le creen en abundancia en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. Ese es el deseo de Pablo a los romanos ahora. Ese es el deseo de Dios para nosotros. No que nosotros estemos afligidos. Y de hecho, a veces debemos afligirnos, de hecho, a veces debemos llorar por la manera de la vida en que estamos viviendo, pues que la vida que nosotros estamos viviendo, como lo dijo Santiago, yo quiero que ustedes lloren. Prácticamente le estaba diciendo a los que le estaba escribiendo, le estaba diciendo que es que vuestra sonrisa, que vuestra alegría se convierta en lloro. ¿Por qué razón? Por la manera en que están viviendo. Porque tienen preferencias, porque no están conformes al amor. Entonces, pero Dios quiere que nosotros estemos en gozo. ¿Pero en qué? ¿En la vanidad? No, en el Espíritu Santo. Ahí lo dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, puesto los ojos en Cristo, es lo mismo. Puesto los ojos en Cristo y en el Espíritu Santo va a exaltar a Cristo en tu vida. El Espíritu Santo no es aquel que pintan algunos, que dicen que largas rayos por los dedos, que te tiras al suelo y comienzas a patalear y botar espuma por la boca. Ese no es el Espíritu Santo de Dios. Ese es pura falsedad. El Espíritu Santo, según la Biblia, aparece que Él convence de pecado, que Él convence de juicio, que Él convence de pecado por cuanto no creen en mí, dijo el Señor Jesucristo, porque no creen en el Señor Jesucristo, que Él exalta su palabra, porque el Espíritu te enseñará toda la verdad, dijo el Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo exalta la persona de Jesús, exalta a Cristo Jesús. Es una persona que está hablando de Cristo, una persona que se dedica a Cristo, que viva para Cristo, que simplemente se esfuerce para Cristo y que quiera ver solamente la gloria de Cristo. Esa es una persona, sí, es una persona, yo tengo la seguridad que esa persona está guiada por el Espíritu Santo, que anda en el poder del Espíritu Santo, si esa persona se dedica a predicar a Cristo, porque el Espíritu Santo lo que hace es exaltar a la persona de Jesucristo. Y si cualquier cosa, cualquier vanidad que dicen que estamos llenos del Espíritu Santo, pero comienzan a hablar de la caridad, comienzan a hablar de aquello, comienzan a hablar de la prosperidad, eso no es ningún Espíritu Santo, porque no es el Espíritu Santo que presenta la vida. Y un supuesto espíritu que presenta a un Cristo distorsionado también es un espíritu falso. Si presenta nada más la humanidad de Cristo, un sacrificio incompleto de Cristo, eso también es una falsa obra del Espíritu Santo. Porque claramente las Escrituras presentan que la obra de Cristo fue culminada. Entonces, tercera pérdida, una pérdida de comunión con Dios. Perder la comunión con Dios. ¿Sabe cuán valioso es estar perdido la comunión con Dios? Saber cuán valioso es estar. Moisés era el único que podía estar en la presencia de Dios en Israel. Ninguno estaba capacitado, apto para estar en comunión con Dios. Estaban manchados, no había algo para estar delante de Él. Deseaban más bien estar delante de Él, pero no podían porque eran incapaces.
No podía. No podía. Pero ahora que ha venido Cristo, ahora que ha venido el Salvador, que ha abierto la puerta, ha abierto el camino, ha quitado la maldición, nos ha vestido de justicia, nos ha hecho perfecto para acercarnos a la presencia de Dios. Ahora nosotros podemos estar en aquel lugar como Moisés cuando se presentaba delante de Dios, acerca de Él podemos estar presentando nuestras peticiones, nuestras alabanzas, nuestras adoraciones a Él directamente por medio de Cristo, por medio de lo que Él hizo por nosotros. Por medio de Él podemos acercarnos a Él. Ese gran privilegio que Dios nos ha dado, y nosotros no lo estimamos cuando nos presentamos delante del Rey de Reyes, el Dios de dioses, el Dios santo, 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 el Dios de gloria, en comunión con Él. Perdemos su comunión por andar en carnalidad. Un día, y doy esto como testimonio, un día yo estaba en una clínica con mi abuelo, y en esa clínica había una enfermera, y parece que a la enfermera le caía en gracia, pero la médica no era, la enfermera no era cliente, pero le caía en gracia. Resulta que fui tentado con esa médica, con esa enfermera. Pero ¿qué pasaba por mi mente? Mi mente pasaba esto: ¿qué más valioso? Que yo me vaya atrás de esa mujer que no es creyente, o estar en la presencia del Señor. Yo no quería perder mi comunión con el Señor. Y yo recuerdo que yo me metí en un cuarto un día y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. ¿Por qué lloraste? Lloré porque estaba dolido de que cuán vasto y cuán horrible es mi corazón en desear buscar, ¿verdad?, ser tentado con una mujer, porque la tentación proviene del mal deseo, de ser tentado por una mujer que me quiera apartar de la presencia de mi Señor. Y no lo digo porque soy más espiritual, lo digo porque soy más bien un hombre débil. Pero la comunión con Dios es tan valioso, que debemos estar gozosos, debemos estar regocijados, debemos estar complacidos de estar en la presencia de Dios. Ahí, estando con Él, hablando con Él, presentando nuestras cosas, nuestras dudas, nuestras dificultades, nuestros problemas, estando con Él, diciendo: Señor, ayúdame, Señor, muéstrame, Señor, guíame en tu palabra. Yo quiero estar cerca de usted, yo quiero conocer más a Jesús, estar con Él, en comunión, simplemente. Si vives de la carne, te pierdes de caminar en comunión con Dios. En comunión con Dios. El cristiano que camina continuamente conforme a la carne no tiene intimidad con Cristo, no tiene esa intimidad que puede experimentar un creyente con Cristo, porque está viviendo con la carne. ¿Acaso que nosotros creemos? Nosotros podemos estar, ¿verdad?, con Dios, un Dios santo, y en un estar con el pecado. No. O estás con el pecado o estás con Cristo. Estás con Dios o estás con el pecado. Si tú, ¿verdad?, tú comienzas a estar con una relación con Cristo, establecer una relación con Cristo, intimidad con Cristo, tú debes tener de otra forma, otra relación con el pecado. ¿En qué sentido? En que lo odias, en que simplemente no quieres ni siquiera mirarlo, ni siquiera pensar en el pecado que te separa de Cristo. Aborrecerlo, abominarlo, dar asco. Es una palabra que también puede decir: da asco al pecado. ¿Por qué? Porque me separa de aquel lugar de gozo, aquel lugar de gloria, aquel lugar donde mi corazón se rellena de gozo, aquel lugar donde mi corazón arde por la gloria del Señor, aquel lugar donde digo: oh Señor, que todo mi corazón alabe tu nombre, que toda mi alma clame el nombre de Dios, aquel lugar, en la intimidad con Cristo. Primera de Juan 1:5. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz.
Él de Él emana la luz. En Él no hay oscuridad. Ninguna sombra de oscuridad. Él es luz. Él está totalmente allí, ¿verdad? En luz para nosotros. Y si nosotros caminamos en la luz por medio del Espíritu Santo, tenemos comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es luz. ¿Y Dios, qué es lo que hace el Espíritu Santo? Iluminarnos. Dios no nos va a dejar en oscuridad. Dios no nos va a dejar sin iluminación. Dios no nos va a dejar sin verdad. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesús? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es donde conseguimos la luz, donde conseguimos en su palabra. Cada vez que vamos conociendo más y más y más a Dios por medio del Espíritu Santo, por medio de la iluminación del Espíritu Santo, vamos conociéndole más, queriendo estar más con Él, en comunión con Él, caminando con Él, obedeciéndole a Él, siguiendo su palabra, practicando su palabra, practicándola, no solamente leyéndola. Entonces, tenemos comunión con Dios. Pero si andamos en tinieblas, y está, de acuerdo con la carne, no disfrutamos de la comunión con Él. Si andamos, ¿verdad?, en las tinieblas, andamos en la locura, en la vacía, guardando y reservando y atesorando en nuestro corazón maldad, no vamos a estar en terminar con aquel Dios que es Dios de luz. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, si decimos que ¿qué? Damos comunión con Él, si andamos en tinieblas, andamos en la mentira, andamos en la avaricia, andamos en todas esas cosas, mentimos. Porque digamos, la verdad que hay muchas personas que andan en tinieblas, que andan y maldicen, estoy con Dios. Pero esas personas, lo que dice la Biblia es que están mintiendo. Están mintiendo, no andan con Dios, no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Y si estás con Dios, tú vas a andar en la luz. Tú vas a andar en la luz. Por eso es que no acepto a aquellas personas que yo creo a mi manera en Dios. Yo sí, pero yo creo en Dios, pero no estoy de acuerdo con la Biblia, no estoy de acuerdo con Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estás de acuerdo con Dios, pero Dios dice que ames a su Hijo. Estás de acuerdo con Dios, pero dices que creas en su Hijo. Estás de acuerdo, dice que estás con Dios, pero Dios quiere que nosotros aprendamos su palabra. Que su palabra muestre en nuestro corazón. El Señor Jesucristo, si permanece en mi verdad, será verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿cuál es la cosa, verdad? ¿Andamos en tinieblas? Bueno, debemos andar en la luz. Debemos andar en la luz, porque somos hijos de la luz, somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, Dios nos ha colocado un lugar donde colocarnos, y un lugar en que lo debamos andar y en su voluntad. Entonces, andar en la luz, ¿dónde? En su palabra encontramos eso. En su palabra encontramos eso, en el amor, en la fe, en la paz, en la paciencia, en la mansedumbre, en la unidad. ¿Y de dónde vienen esas cosas? ¿De dónde? Del Espíritu Santo, que está donde, morando en nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Acercándonos a Dios por medio de Cristo, en comunión con Él, ¿verdad? Confesando nuestras maldades, confesando nuestros pecados, acercándonos a Dios con confianza. Acerquémonos a Dios. Entonces vamos a seguir. Apocalipsis 3, 4, 14, 22 muestra cómo los creyentes en la iglesia de la Odisea se volvieron tibios. Vamos a ver esto cuando dice acá en Apocalipsis 3, 14, 22. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Este es el Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez,
y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta, llamo, si alguien oye mi voz y la abre, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le concederé de sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, ellos se habían vuelto tibios. Entonces, eran religiosos, pero carnales. Ellos vivían una religión. Dice que ellos estaban confiando, tenían oro, tenían todas las cosas, está suficiente. Pero no estaban confiando. Ya no tenían esa dulce comunión con Cristo. Estaban confiando en otra cosa. Tu objetivo debe ser crecer en la gracia e intimidad en nuestro Señor Jesús, como lo dice 2 de Pedro 3:18, crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Ese debe ser nuestro objetivo. Pero lo estamos buscando. Eso no va a salir de la noche a la mañana, eso no va a salir porque rápidamente, pero aunque sea estamos orando media hora cada día, o en la mañana y en la tarde, 1 hora, poco a poco. No estamos dedicándonos a estar en conocerle al Señor. Quiero conocer al Señor, quiero crecer en su gracia, quiero conocerte, Señor, quiero saber más de ti. ¿Por qué? Porque tú lo dices, que ores sin cesar. En la Biblia dice orar sin cesar, ¿cierto? No dice orar cuando te dé la gana, dice orar sin cesar. No dice orar cuando estés feliz, orar cuando quieras, dice orar sin cesar. Entonces, debo orar en todo tiempo, orar sin cesar. ¿Cómo hacemos esto? Orando sin cesar. No importa qué dificultad tengas, no importa si estás triste o no quieras orar, ora, aunque no quieras orar. Sigue orando. Sigue clamando, sigue creciendo en la gracia. ¿Por qué? No porque tú quieres, no cuando quieras, sino cuando porque el Señor lo dice. Pérdida, las ganas de vivir. Entonces vamos a perder incluso la gana de vivir. Ser carnal te robará el gozo y la victoria en la vida cristiana. Nos robará estas cosas en la vida cristiana. ¿Por qué? Vamos a verlo. Vamos a ver una ilustración. El rey David no perdió su salvación cuando pecó con cometer adulterio. Sabemos la historia. David vio a la mujer, ¿verdad? A Betsabé, se acercó a ella, tuvo relaciones sexuales con ella, una mujer casada con Urías, Eteo, que era uno del ejército de David. Dios incluso no tan solamente eso, sino que también en su asesinato premeditado, que lo que sucede es que David no estuvo allí matando a Urías, sino que formó un complot, ¿verdad?, para que se pusieran de acuerdo en la guerra, para ponerlo más expuesto a los enemigos, para que los enemigos lo mataran. Y Dios vio eso, y Dios se enojó, y entonces Dios le castigó, y entonces David se arrepintió, ¿verdad? Y Dios le perdonó, pero su hijo, como el hijo de David, murió. Ese hijo que tuvo en ese momento con Betsabé por ese adulterio, pero sí perdió su gozo, no perdió su salvación. Dios no lo condenó de tal manera que lo perdió de su salvación, pero sí perdió su gozo. Le damos en el Salmo 51:12, él oró para que Dios le devolviera el gozo de su salvación. Leamos esto. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con tu espíritu de poder. A veces, ¿verdad?, cuando nosotros pecamos, el creyente cuando peca no se siente satisfecho con el pecado, no se siente feliz en el pecado, siente un tropiezo, siente tristeza en su corazón, se aflige en el momento en que peca contra Dios y él pierde su gozo en la salvación, pierde su gozo. Entonces, ¿qué hace? Él clama al Señor para que le devuelva el gozo. Y el Señor en su misericordia, luego David verá, Dios le devuelve el gozo. Dios se siente gozoso en varias ocasiones. Pero eso, un cristiano cae, hermanos. Un cristiano cae en carnalidad, pero pierde el gozo.
Pierdes las ganas de vivir, pierdes ese sentimiento, esas ganas de glorificar a Dios, de gozar a Dios, de alabar a Dios, de estar en la presencia íntima con Dios. Entonces, nosotros queremos eso para nuestra vida, ¿verdad que no queremos? No queremos. Queremos hacer la voluntad de Dios, queremos acoplarnos a la voluntad de Dios, que orar a Dios, estar con Él, en comunión con Él, conocerle a Él, tener un conocimiento, crecer en sabiduría, que es algo que debemos hacer. En Proverbios vemos eso, un padre, y eso debemos ver a Dios así, de esa manera, un padre exhortando a su hijo que crezca en sabiduría, que no sea insensato, sino que sea sabio. Y nosotros podemos desarrollar sabiduría, ¿no? Aquí quiere decir que alguien tenga más sabiduría que nosotros podemos crecer en sabiduría, podemos crecer, ¿y de dónde? En su palabra, por medio del Espíritu Santo. Un creyente carnal ha regresado a comer su propio vómito y revolcarse una vez más en el lodo. Es algo de la manera de una imagen que vemos en Pedro. El hijo pródigo continuó siendo hijo, es decir, hijo del padre amoroso, de ese padre que lo recogió luego, incluso cuando está con los cerdos. Él es un ejemplo de esta terrible realidad. Entonces, se había caído, pero... Entonces, sigamos. Entonces es como si se revolcara un lobo, luego el vómito, ¿verdad? En su propio vómito. Es algo horrible. ¿Quién se va a revolcar en su propio vómito? ¿Quién lo va a hacer? Nadie. Tú vomitas y te apartas de eso, pero de revolcarte, guácara, eso es horrible. Es asqueroso. De esa manera debemos ver nosotros la manera de la carnalidad, la cosa de volverse al mundo, de volverse a la carne, de contaminarse con esas cosas, de esa manera debemos volver. Como vómito, revolcarnos en el vómito. El hijo pródigo entonces continuó siendo hijo. Él estuvo con los cerdos, pero siguió siendo hijo de Dios. Pero nosotros de la misma forma, eso es como en ilustración, nosotros podemos perdernos en la carnalidad, podemos perdernos en desobediencia al Señor por una serie de tiempo, incluso podemos hasta morir. Pero no dejaremos de ser hijos adoptados en Cristo Jesús. Porque hay que diferenciar, hermanos, y es algo importante, hermana, diferenciar entre un verdadero creyente que ha nacido de nuevo y un no creyente que no ha nacido de nuevo. El que no nació de nuevo nunca fue hijo de Dios, pero el que nació de nuevo ese es hijo de Dios eternamente. Lucas 15:16. Esto fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, luego que había perdido todo el dinero, y él mandó a sus campos a apacentar cerdos. Eso era algo horrible para un judío. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. De esa manera él podía tener un banquete en la casa de su padre, pero él tenía hambre, deseaba comer algarrobas de los cerdos, de la comida de los cerdos, de un animal abominable, a un animal horrible, horripilante, a un judío. Entonces de la misma forma nosotros podemos participar de un banquete en el Señor, de un gozo en el Señor, de una gloria con el Señor, a pesar de las dificultades, a crecer en el Espíritu, andar en el Espíritu, en el amor, en la paz, en el gozo, en la fe, pero nosotros, ¿qué? Podemos caer en la carnalidad de esa manera como el hijo pródigo cayó. Seguir siendo hijos. Pérdida capacidad para vivir, para servir. Entonces, una persona carnal no está capacitado para servir al Señor. Oigan bien, una persona que vive en la carnalidad no está capacitado para servir al Señor. Entonces, por esa razón, en el servicio, en la cosa, no puede servir a un cristiano carnal. Hay que tener cuidado. Si caminas por la carne, perderás tu capacidad para servir al Señor. Dios te salvó para que tú lo sirvieras a Él.
Y sí hay muchas personas, ¿verdad?, que tienen una teología, una verdaderamente que no va conforme a la Biblia, y dicen que tú eres hijo de Dios, que pide a Dios y Dios te dará, que tienes que... Pero no lo dicen hijo de Dios en el contexto, dicen hijo de Dios para ser tratado por el mundo como un rey, o alguien con la demasiada importancia, y etcétera, etcétera, pero no. Si somos hijos de Dios, somos siervos también de Dios. Sí, somos hijos de Dios, pero también somos siervos para servirle. Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, preparados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos buenas obras, y estas buenas obras se manifiestan ¿en qué? En el servicio al Señor, el amor a los demás, buenas obras a los demás, etcétera, la predicación del Evangelio, nuestros dones, todas esas cosas, ¿verdad? Debemos hacer eso, y eso lo hacemos ¿en qué? En el Espíritu Santo, no en la carne. En la carne podemos hacer cosas, pero eso no es validad en Dios. Dios quiere que nosotros andemos en el Espíritu Santo, que le sirvamos en el Espíritu Santo. No sé cómo hacemos eso, en Cristo Jesús, ¿cómo hacemos eso? Acercándonos a Dios, ¿cómo hacemos eso? Cada día, renovando nuestro entendimiento, nuestra mente, en la palabra de Dios, y no conformarnos, y nuestra actitud, nuestra conducta, nuestra mente con las cosas mundanas. Y si eso fuera fácil, lo estuviéramos haciendo. ¿Cuántas veces estamos meditando en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces estamos estudiando la palabra de Dios al día? No tan solamente aquí en Romanos, no simplemente aquí una hora y media, sino continuamente. Todos los días, dedicarme, ¿verdad? Hay una cosa que es la dedicación, dedicarse cada día una hora, media hora de meditación en la palabra de Dios, de una lectura de la palabra de Dios, de conocer al Señor. Si vives carnalmente no llevarás el fruto del Espíritu Santo ni agradarás a Dios. Es una realidad. No llevaremos el fruto y no debemos agradar a Dios. Nosotros vivimos para agradar a los hombres. ¿Verdad que no? Vivimos para agradar a quién? Al Señor, a Dios. No para agradar a un hermano. Y ciertamente un hermano se goza cuando nosotros andamos en el Espíritu Santo, pero nosotros no vivimos para agradar a los hermanos. Nosotros vivimos para agradar a Dios. Para agradar a Él. ¿Y cómo lo hacemos? Viviendo su palabra, haciendo su voluntad, haciendo lo que Él manda, haciendo lo que Él, en el Espíritu Santo, claro, no por nuestra fuerza, en el poder del Espíritu Santo, llevando el fruto del Espíritu Santo, que eso se va a emanar continuamente de un estudio de la palabra de Dios, un estudio de la gloria de Dios. Entonces vamos a seguir. Perdón, vamos a leer acá. Juan 15:4-5. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor Jesucristo, como el pámpano, es decir, la rama no puede llevar fruto por sí mismo, porque sabemos que es necesario, necesita una vid, si no permanece en la vid, es decir, una raíz, porque sin una raíz, la rama no va a echar nada, es una rama simple, seca. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, de el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, vamos a seguir adelante. Entonces, separado de Cristo, ¿qué? Nada podemos hacer. Separado de Cristo, no podemos llevar fruto, servir a Dios. Disculpen, se me perdió acá ya. Ok, vamos a seguir. Ahora sí. En las pérdidas 6 dice testimonio cristiano. Podemos navegar ahora nuestro testimonio cristiano de tal manera que podemos llegar a ser el hazmerreír del mundo, el hazmerreír de los hermanos. Ser de mal testimonio delante de Dios. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere, en varias ocasiones vemos versículos que vamos a estar viendo. Si caminas de acuerdo con la carne, pero tu testimonio cristiano, que es el testimonio de andar predicando el Evangelio, el testimonio de ser testigo de Dios, el testimonio de ser embajadores de Cristo. En 2 Corintios 5:20, Pablo dijo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, te rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, y nosotros nos presentamos, bueno, yo vengo a hablar de la palabra de Dios, y andamos en vanidades, y vivimos como los demás en el mundo, egoístas, con impulsos violentos, con pleitos,
insultando a las personas, ¿qué va a pasar? ¿El mundo cómo nos va a saber? ¿Nos va a ver como personas mensajeras de Cristo? No, sinceramente nos va a ver como personas carnales, personas mundanas, personas horribles, que no nos van a querer escuchar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la carne. Pero si andamos en el Espíritu Santo, en el amor, en la paz, en el gozo, en el Espíritu Santo, entonces el fruto del Espíritu Santo, ahí sí, porque es la forma en que Dios ha diseñado las cosas, la forma en que es Dios. Cuando caminamos en el Espíritu Santo, estamos caminando a la imagen de Cristo, estamos conformándonos a la imagen de Cristo, y así de esa misma forma lo va a ver las personas. Y las personas van a ver la diferencia. Vamos a dar testimonio que Dios quiere que demos. Como cristiano representas a Cristo ante el mundo. Cuando caminas por el Espíritu Santo, los cristianos ven fácilmente a Cristo en ti. Pero si no, bueno, no lo van a ver. Van a ver a un hombre carnal caminando en la carne. Juan 13:35 dice: en esto conocerás que todos son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Ahora bien, ¿este amor de dónde nace? Y este es un amor, este es el amor ágape, si no me equivoco. No voy a dar la interpretación en este momento, pero la Biblia aparece un amor ágape, que es el amor sacrificial, el amor que vemos en Cristo, que Cristo se dio por nosotros. Así de la misma manera nosotros debemos darnos por los hermanos, dar nuestra vida, nuestro tiempo. Entonces, ¿y este amor viene de dónde? Del Espíritu Santo. Filipenses 2:14-15, acepto sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminación del mundo. De esta manera Dios quiere que seamos. Y debemos dedicarnos en esto, debemos enfocarnos en esto. Una cosa que debemos hacer es enfocarnos. Mira, las personas allá afuera están enfocadas y hacen planes mundanos, ¿verdad? Se dedican a hacer planes mundanos y se esfuerzan por eso y lo hacen, ¿verdad? Porque ellos se esfuerzan, están enfocados en hacerlo. Ellos quieren, ¿verdad?, con toda su alma pecar y ofender a Dios. Quieren con su alma vivir en rumba, quieren con todas sus fuerzas entregarse al adulterio, entregarse a la fornicación, entregarse a todas esas cosas. Pero nosotros, que somos los hijos de Dios, Dios quiere que nosotros nos entreguemos a una cosa: a vivir para Cristo, a ser como Cristo, a mirar a Él, mirar su amor, mirar su gloria. Nosotros debemos darnos, por eso debemos gastar nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, no todo para Cristo, no para, como dicen, alcanzar la victoria. Y cuando dicen la victoria, piensan en un carro, piensan en una casa, una universidad, 2 perros, 2 gatos, una hija, y puras cosas, vanidades en este mundo, cuando la verdadera victoria en Cristo es hacer la voluntad de Dios, no importa la situación que estoy viviendo, ser la voluntad de Dios, ser conformado a la imagen de Cristo. Eso es lo que vemos en la Biblia. No es de esas cosas que enseñan otras personas. Entonces sigamos adelante. Ya sabemos que es en el Espíritu Santo. Es en el Espíritu Santo que caminamos como testimonio. Pero si vemos carnalmente, ya vamos a ver, un cristiano que camina conforme a la carne, se ve y actúa exactamente como un incrédulo y se vuelve totalmente ineficaz, es decir, inservible, para poner la palabra más fuerte, inservible totalmente en su testimonio para el Señor. Y el testimonio nuestro es para el Señor. Nosotros somos como una carta abierta para el mundo. No solamente debemos hablar con estas palabras, debemos hablar también con nuestra vida, con nuestra conducta. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Lo hacemos por nuestra fuerza? No, el Espíritu Santo. Dependemos en todo para el Señor. Si tú se das de cuenta, todo lo que vemos en la vida cristiana, todo dependemos del Señor. Todo. Es para caminar, para respirar, para todo. Para vivir, para nuestra conducta, todo dependemos de Él. Pero ya Dios nos ha dado el sistema, ya Dios nos ha dado la forma en que lo podemos hacer. Entonces, como ya le dije, debemos
así gastar nuestras horas. Antes gastábamos nuestras horas para hacer chiste, para andar en chisme, algunos para robar, otros para fornicar, otros para andar en rumbas, otros para simplemente maquillarse, otros para esto y para otro, pero ahora nos gastamos por una cosa más gloriosa, una cosa a la cual Dios nos ha llamado, una esperanza de gloria, una gloria que podemos vivir acá, para un testimonio, para vivir para el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Dios de gloria. Para Él ahora vivimos, no para que vivamos como unos incrédulos. Segunda de Pedro 2:2 muestra esto en acción, y muchos seguirán. Muestra esto en acción, pues la acción de ¿qué? De un creyente carnal, y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, verdad? Cuando un cristiano vive en un mal testimonio, ¿qué pasa? El camino del Señor, el camino de la verdad, la voluntad de Dios, el evangelio, que es blasfemado. ¿Qué es lo que dicen las personas? Las personas dicen, no, he cometido un error y nada más. No, las personas van con todo, van a destruir, porque eso es un beneficio para ellos más bien, para no acercarse así. Así que debemos tener que ser cuidado. Y como dijo un predicador que oí, cuando las personas vean los demás cristianos y te vean a ti y digan, bueno, yo verdaderamente veo muchos hipócritas cristianos, muchos cristianos que confesan fe, pero viven con su vida como si no fueran cristianos, pero conozco a una, que ese es verdaderamente sí es verdad que es cristiano, verdaderamente se ve en su vida, pero conozco a uno que no es igual a todos esos hipócritas, que digan, más bien que los incrédulos digan eso, que digan las otras cosas horribles que dicen. Pero eso solamente lo hacemos en el Espíritu Santo. Pero claro, pero ¿por qué lo digo eso? No lo pongo en énfasis, debemos ver la consejo, no lo pongo en énfasis que debemos agradar a los hombres, debemos agradar en el Señor, pero agradando al Señor, obviamente, vamos a dar testimonio, que las personas vean, visibles de la gloria de Dios. Así que debemos permanecer en su palabra, agradando a Dios, llevando su palabra en las cosas, en el interior, porque mire, si usted en lo interior es santo, si usted en lo interior busca al Señor, en lo exterior también lo va a hacer. Pero si usted en lo interior es carnal, en el interior tiene deseos mundanos, en el interior simplemente se deleita en cosas carnales, en lo interior, ¿verdad? Usted simplemente ve solamente cosas mundanas, olvídese, en lo exterior también va a ser así de la misma manera. Entonces, debemos ser transformados del interior, y eso lo hacemos, eso es que cuando pasa, bueno, una persona nacida de nuevo es así, pero ahora necesita andar en el poder del Espíritu Santo, en fe en el Señor Jesús, en sus palabras. Perdón. Entonces, vamos a ver la siguiente pérdida, que es la número 7, pérdida. Entonces perderemos recompensas en el cielo. Ahora vemos las recompensas que Dios va a dar a creyentes. Vamos a verlo. Si vives carnalmente, perderás recompensas en el tribunal de Cristo. Perderemos esas recompensas. Si vivo yo en la carne, si yo, Víctor Noguera, vivo carnalmente, vivo en la vida, en la lujuria, perderé recompensas. Cuando el Señor Jesucristo me ofrece premios, recompensas. ¿Por qué? Vamos a verlo. Pablo dijo en 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno y sea malo. Y yo cuando estaba leyendo eso, yo digo, ojalá que las cosas, que cuando yo llegue al cielo, las cosas que yo haya hecho sean más buenas, más las buenas que las cosas malas. Eso es lo que decía, y eso es lo que decía Pablo. Pablo se esforzaba, y Pablo decía, pero ya dejándolo de atrás, sigo adelante, sigo a la meta. ¿Por qué? Porque tenía la meta de ser conformado a Cristo. Él quería la meta, y todo lo estimado por basura, por causa del evangelio de Cristo. Todo lo causado por basura, por causa del conocimiento de Cristo. Él había dejado todo por basura. Este mundo se esmera, este mundo considera la Biblia como basura, considera el evangelio como basura, por seguir cosas horribles, cosas que al final le van a condenar para el infierno. Nosotros
Pablo dice él, yo considero todas estas cosas, todo este orgullo, todas estas cosas que yo tengo, que me son de beneficio, que eran para mí de beneficios, todas las considero por basura, por pérdida, por causa del conocimiento y riqueza de Cristo. ¿Por qué? Porque sabe que el peso de gloria, la gloria que hay en ellas, la importancia infinita, el valor infinito, el conocimiento, que es el tener el conocimiento de Cristo en nosotros, lo importante. Entonces, en esa meta nosotros andamos como una carrera siguiendo esa meta. Romanos 14, 7, 12. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Nosotros no vivimos para nosotros mismos, y ninguno muere para sí, nosotros no vivimos para sí, nuestra vida no es nosotros. Cuando usted vive para usted mismo, usted es egocéntrico, usted vive para complacerse a usted mismo, pero nosotros no vivimos para complacer a nosotros mismos, nosotros no vivimos para sí, nosotros no vivimos para sí, no morimos para sí, nuestra muerte está asegurada con Cristo, nuestra vida está con Cristo, y nuestra muerte es para Cristo también. Así que pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que vivamos o que moramos, para el Señor somos, del Señor somos. Le pertenecemos a Él, nos compró, es nuestro Redentor. Desde el momento que nacimos de nuevo, si fuimos cubiertos con la sangre de Cristo, fuimos comprados con la sangre de Cristo. De esa manera Cristo nos ha sellado con el Espíritu Santo, le pertenecemos, tenemos un sello, le pertenecemos aquí, a Cristo, el dueño de nuestra vida, el dueño de nuestras almas, el dueño de nosotros es Jesucristo. Nuestro cuerpo le pertenece a Él, nuestra vida le pertenece a Él, nuestra alma le pertenece a Él, pertenecemos a Él, vida o muerte. Punto, pertenecemos a Cristo, no hay más nada, no hay quien pueda contra el Señor de gloria, no hay quien pueda quitarle ese privilegio, ni nosotros mismos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgar a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno dará a cuenta de sí, a Dios cuenta de sí. Entonces, va a haber un momento que debemos darle cuenta de todo lo que hicimos adelante de Dios, no para pérdida de salvación, sino para recompensas ganadas y perdidas. En aquel día, a Dios le gustaría decirte lo que Mateo 25-23 dice. Y podemos hacerlo. Tenemos la posibilidad de hacerlo. Es decir, Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Y no podemos, en cierto sentido, por nuestras propias fuerzas, pero podemos por medio del poder del Espíritu Santo, porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo, dice la Escritura, que el que está con nosotros es el Señor. De manera que Dios no nos dejará ni desamparará, porque Él mismo lo dice, no te dejaré ni te desampararé. Bien hecho, buen siervo y fiel. Mejor que el Señor nos diga esto, que nos diga como el otro, siervo malo, ¿no? Siervo malvado, sino buen siervo y fiel. En lo poco, ¿qué? En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero si caminas por la carne, podrías entrar al cielo sin nada de valor que mostrar por tu vida. Mostrar nada. Puedes simplemente estar al cielo. No, bueno. Bueno, sí, yo intenté, ¿verdad?, predicar a una persona, pero no se me dio. Pero no te esforzaste, no te dedicaste a hacerlo, no dedicaste a tiempo a la oración, no te esforzaste como el apóstol Pablo. Pablo decía, de manera que me esforcé. Pablo se esforzaba cuando ve su vida, todo lo que recorrió la ciudad. Pablo recorrió mansiones, y él iba y predicaba, allí, predicaba allá, predicaba en el otro lugar. Predicaba encarcelado, escribía cartas, encarcelado en una cárcel fría, una cárcel horrible, donde no había aire acondicionado, donde no había nada, era algo horrible y tal vez oscuro. Y él predicaba, él escribía, él sufría, él oraba, él lloraba, él andaba, él iba. Y vemos el cristianismo hoy en día, queremos todos dormir, divertirnos, andar en una fiesta, en Victoria, sí, la fiesta y como dicen algo, rumba cristiana y tanto, y pum, y pam. Pero miren a Pablo, miren a Pedro,
cómo vivió él. Miren miren a Esteban, ¿no? Es un muchacho, un joven, murió apedrado porque simplemente dijo la verdad, que Jesucristo era el Cristo, que era el Mesías. Nosotros no estamos preparados ni siquiera para enfrentar a un hombre. Entonces, si vamos adelante. 1 Corintios 9, versículo 24 al 27. Lo voy a leer de la traducción que lee ahí. Ustedes saben que en una carrera, ahora vamos a ver esto, en una carrera no todos ganan el premio. En una carrera, sino uno solo. A veces en la Biblia Pablo nos presenta cosas así, como cosas de que corre, o militar, que soldado de Cristo y todas estas cosas. Pero aquí vamos a ver una cosa de la carrera. Solo uno se lleva el premio. En una carrera corren muchos, pero solamente uno se lleva aquel premio, ¿verdad? Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Pablo lo compara como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. ¿Cómo nos llevamos el premio? Viviendo para la gloria de Cristo. No importa la dificultad, no importa la situación, no importa el COVID, ¿no? Vivir para Cristo, morir para Cristo, todo es igual. Vivimos para Cristo, no importa el presente, el mañana, el futuro, lo que pasó en el pasado. Miramos a la meta, miramos a Cristo, miramos a Él. La meta, andamos en una carrera. Y cuando tú andas en una carrera, un maratón, tú estás allí sudado, ¿verdad? Con el corazón acelerado y vas, y tú no estás pendiente del que te está diciendo, tú vas allá, pendiente de la meta para ganarte el premio. Imagínate que vas en una carrera, vas sudado, vas allá mirando la meta y estás a punto de llegar, pero ¿qué miras? Sigues mirando, sigues corriendo. ¿Por qué? Porque el punto a ti es llegar a la meta. De esa forma Pablo presenta la vida cristiana. Así que vivamos, que dice, así que vivamos bien para llevarnos el premio. Esto lleva esfuerzo, así que vivamos bien, vivamos. Vivir implica esfuerzo, vivir implica vivir para eso, esforzarnos para eso. El mundo vive ¿para qué? Para la vanidad. Hay personas que pasan toda la semana trabajando, viviendo y trabajando. ¿Para qué? Para el fin de semana, ¿qué? Tomarse una cerveza, tomar ron, irse para la rumba y hacer todas esas vanidades. Pero nosotros vivimos para la gloria de Dios, para pasar toda la semana para la gloria de Dios, para el fin de semana vivir para la gloria de Dios y para el día lunes seguir para la gloria de Dios. Así es nuestra vida. Todo lo contrario al mundo, para andar en el Espíritu Santo, para vivir para su gloria, como en una carrera, como un atleta. Los que se preparan para convertir en un deporte dejan de hacer todo lo que puedan perjudicarlos. Lo dejan todo. Mira, yo conozco un señor, se llama, no lo voy a nombrar porque es un deportista, solamente voy a decir que fue uno de los mejores de la nación de Venezuela. Y ese señor, a pesar de que está viejo, tiene 60 y pico de años, está viejo. Él se levanta temprano, de mañana, se alista, se prepara, entrena. Y esa es su pasión, a pesar de que tenga 63 años y tú lo ves. Está más activo que un muchacho de 14 años. Pero esa es su pasión. Él vive para eso. Y él dejó muchas cosas para llegar a esa posición que él está. Él dejó todo. Él dejó la rumba, la guachafita, la droga, el alcohol. Él se evitó todas esas cosas. Evitó comer de más. ¿Para qué? Para llegar al lugar donde estaba. Para ganar la carrera. Y nosotros por una gloria eterna, por el Rey de Gloria, por algo eterno, porque simplemente ellos ganan una piecita, una medalla y se la ponen ahí al corredor y un recordatorio. Pero nosotros es algo eterno, algo de gloria, algo que es de la gloria del Dios Altísimo. Y lo hacen para ganar un premio que no dura mucho, dice aquí el apóstol Pablo. Pablo sabía esto. Nosotros en cambio lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esforcé por recibirlo. Yo me esforcé para recibirlo, dice el apóstol Pablo. Yo me esfuerzo para recibirlo, pero me estoy esforzando, dice el apóstol Pablo. Yo me esfuerzo
para recibirlo. De esa manera Pablo quiere que tengamos, Dios quiere que tengamos este sentido. Yo me esfuerzo. No dice yo estoy viviendo, yo simplemente no entiendo qué estoy haciendo. No. Pablo está diciendo, yo me esfuerzo para obtenerlo, ese premio que dura para siempre. Así que no lucho sin un propósito. Yo tengo un propósito, llegar a la gloria, llegar adelante del Señor y presentarme con Él. Yo tengo ese propósito, dice el apóstol Pablo. Así de esa manera nosotros, digamos. Entonces, no lucho sin propósito. Nosotros como jóvenes, a veces no tenemos mucho carácter, no tenemos mucha determinación, pero nosotros debemos tener un propósito. Vivimos en la vida de Cristo. Cristo tiene un propósito, hacer la voluntad del Padre. De la misma manera nosotros debemos tener un propósito, hacer la voluntad también del Padre, vivir para su gloria. Al contrario, vivo con mucha disciplina. Una vida de una carrera, de un atleta vive con mucha disciplina. Pablo dice que él vive con mucha disciplina. De la misma manera nosotros vivimos con disciplina. No levantarnos a las 12 de la mañana, a las 12 de la tarde, sino levantarnos, ¿verdad?, de madrugada o de la hora que sea de mañana. ¿Para qué? Para entrenar, para disciplinarnos. Y trato de dominarme a mí mismo. Pablo le dice a la carne, ya tú no mandas, ahora ya tú no mandas, que ahora manda el Señor. Ya tú no mandas, que trato de dominarme a mí mismo. No trato para que me domine a mí, sino que trato de dominarme a mí. Pues si anuncio otra buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Él no quería que lo descalifique, él amaba, predicar era su pasión, la gloria, el premio. Él quería eso, pero eso necesitaba esfuerzo. Él sabía que necesitaba sudarse. Sí es cierto que eso era lo que ahora, pero él entendió que necesitaba esforzarse. Él sabía que había una recompensa. Él se esforzó, él lo entendió, él fue intencional, él se dedicó a hacerlo. Así de la misma manera tenemos nosotros también sentir, no vivir en la carne. Para que Dios al final nos diga, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré entre el gozo de tu Señor. Sigamos adelante, hermanos. Segunda de Corintios 5:11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadiendo a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Segunda de Timoteo 4:6-8 dice, he peleado la buena batalla. La vida también al final de la vida de Pablo dijo, él venció. Mira, ojalá que nosotros podamos decir esto en nuestro lecho de muerte o cuando terminemos, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Nosotros, no solo a mí, sino también. Entonces vamos a seguir. Dios quiere que cada creyente obtenga una recompensa completa, pero los creyentes carnales serán avergonzados en la aparición de Cristo. Van a sentir vergüenza, van a avergonzarse. Yo quiero levantarme desnudo, saber que Cristo me dio vida, saber que Cristo me alimenta, que tengo vida, que tengo brazos, que respiro por Él, que hablo por Él, que veo por Él, que puedo escribir. Hay personas que no tienen cómo escribir, hay personas que no tienen cómo oír, no tienen cómo hablar, pero yo lo tengo. Y saber que simplemente pasé toda mi vida acostado en una cama. ¿Qué es eso? Como un holgazán. No puedo. No puedo. A veces nos falta mucho amor por el Señor. Todo lo que Él hizo por nosotros. Y nosotros simplemente vamos a dedicar media hora, no es digno del Señor. Pasamos todo el día hablando bonito. Pasamos todo el día echando broma. Pasamos todo el día, tenemos todo el entretenimiento. Y pasamos simplemente media hora. Qué horrible. Arrepintamos. Primera de Juan 2:28.
Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Por qué? ¿Qué vas a decir que cuando te presentas a alguien que tú sabes que Él te mandó a hacer algo, pero decir, yo pasé toda mi vida, haciendo muchas cosas, pero menos que me mandaste que hiciera? Entonces imagínense que se presenta en decirle a Cristo, pasé toda mi vida haciendo muchas cosas, pero menos lo que me mandó. Entonces imagínense que se presenta en decirle a Cristo, pasé toda mi vida haciendo muchas cosas, pero menos lo que me mandaste que hiciera. Qué horrible, vergüenza. Entonces vamos a seguir adelante. Entonces la pérdida 8, hermanos, y sé que ya está, pero este es el último enseñanza, así que vamos a persistir, porque verdaderamente es importante esto y espero que tanto así como en mí ha obrado este mensaje, ahora también Dios se enseñó en ustedes. Entonces, pérdida, una conciencia limpia. Entonces, los creyentes pueden empañarse, pueden su conciencia volverse corruptas. Los creyentes carnales empañan su propia conciencia. ¿Por qué? Están dañando su conciencia de manera que no pueden discernir entre bien y mal, de manera que pueden simplemente pervertirse y no estar en la sana doctrina, en la doctrina que es por la fe, en la doctrina de Cristo, sino andan en rebeldía, en orgullo y rebeldemente hacen lo que saben que está mal. En rebelión, se alejan de lo que algunos veces creyeron. En 1 Timoteo 3:9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Eso está Timoteo 3:9, que guarden el misterio con limpia conciencia. ¿Y cómo tenemos una limpia conciencia? En la palabra de Dios, haciendo en la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, pero nuestra conciencia puede ser adulterada y corrompida por las malas acciones, por la mala conducta, cuando sabemos que debemos hacer algo y no lo hacemos. Por ejemplo, Himeneo y Alejandro son ejemplos de dos personas que sufrieron las consecuencias de alejarse de lo que alguna vez creyeron. Se apostataron, se alejaron de lo que ellos creyeron, no perdieron su salvación, pero en 1 Timoteo 1, 19, 20 muestra cómo a través de la disciplina de la iglesia fueron entregados a Satanás para la destrucción de su cuerpo, no de sus espíritus, para que aprendan a no blasfemar. Y eso lo vemos en la Escritura, la disciplina bíblica con la autoridad, ¿verdad? Pablo dice esto, 1 de Timoteo 1, 18, 19, 20, con la autoridad de Dios. Manteniendo la fe y buena conciencia. Entonces Pablo dice primero, mantenga la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Entonces trae consecuencias horribles, una falsa conciencia, pueden apostatar de la fe. De la misma manera, y eso es algo que le encanta al maligno, a Satanás, pero no debemos dar lugar a eso, debemos acercarnos a Dios. De la misma manera, en 1 Corintios 5 vemos el ejemplo de un creyente quien descaradamente hizo lo que sabía que estaba mal. ¿Quién fue ese? El joven, ese hombre que tuvo relaciones sexuales con su madrastra. Pablo le dijo a la iglesia que lo expulsara de su congregación. Al serlo, tal sería entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Eso lo vemos en Corintios. Eso no es algo, ¿verdad?,
que es algo bíblico. Pablo lo entrega, ¿verdad?, a Satanás, él se ha destruido, se ha muerto, pero el espíritu se ha salvo. Entonces, de esa manera, la salvación es eterna. Pero si una persona apostata de manera deliberada, porque en nuestra conciencia nosotros sabemos qué es lo que está bien y lo que está mal, y si nosotros hacemos lo que nuestra conciencia está diciendo que está mal, nosotros estamos haciendo las cosas contra nuestra conciencia, de manera que estamos cada vez más corrompiendo y corrompiendo nuestra conciencia. Y luego cuando nos digan no hagas esto, después se nos va a ir, no vamos a hacer caso, porque nuestra conciencia está corrompida. Entonces, nueva perdición, conocimiento de la verdad. Podemos desconocer la verdad, podemos perdernos de la verdad. Tristemente, los creyentes carnales pueden olvidar las verdades de la palabra de Dios y retroceder en sus vidas cristianas. Y eso es cierto, hermano. Puedes retroceder, puedes tener muchos días en el cristianismo, pero si tú decides volverte en la debilidad de este mundo, en las tribulaciones, por eso es que siempre debemos estar en comunión con el Señor, ¿verdad? Puedes retroceder mucho, caer mucho. Segunda de Pedro 1, 12, 13 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. No me importa, dice, no me importa que yo la sepa, pero yo te lo voy a volver a recordar. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros como amonestación. Pablo decía, yo voy a alertarlos, para que no se olviden de la verdad, yo voy a recordarlos para que no se olviden. Eso es necesario, por eso es necesario congregar, por eso es necesario estar en comunión, por eso es necesario aprender, ser discipulado. ¿Por qué? Porque es necesario que se nos recuerde, no se nos recuerde. ¿Por qué? Por amor. Todo por amor a Cristo y por amor al cuerpo de Cristo, porque sabemos, nosotros amamos el cuerpo de Cristo, nosotros no queremos que el cuerpo de Cristo sea perdido en falsas doctrinas, perdido en la verdad y no haciendo la voluntad de Dios. Colosenses 2:8, Pablo advirtió: mirad que nadie te haga cautivo por medio de... Disculpe, hermana, Disculpe, hermana, una llamada entrante. Déjeme buscar un momento acá donde el que habíamos quedado. Ok. Entonces, sigamos. En Colosenses 2:8, Pablo advirtió: mira que nadie te haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementos del mundo, no según Cristo. Y de hecho vamos a tener un estudio de Colosenses, pero Pablo dice: no sean cautivos, porque un cristiano, la iglesia puede ser cautivo, los hermanos pueden ser cautivos. Por eso es que Dios encarga a pastores, a ancianos, a personas que combatan por la fe, que luchen por la fe. Somos llamados a combatir por la fe, porque se nos encargó eso, Dios nos encargó eso a nosotros, y no ser llevados por cualquier viento de doctrina, sino en la palabra de Dios permanecer. En 1 Timoteo 6, 20 y 21, Pablo advirtió a su hijo espiritual diciendo, mira lo que Pablo le dice a Timoteo, su hijo espiritual, es decir, el quien él estaba discipulando, a quien él conocía, lo amaba íntimamente. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Esa ciencia, ¿verdad? Se apartaron de la fe y cosas satánicas, cosas horribles que vienen contra la iglesia. Ahora, el consejo final de su hijo Timoteo, y este es lo último que vamos a leer, hermanos. 1 Timoteo 6, 11, 12. Mas tú, oh hombre de Dios, y esto vamos a identificarnos a nosotros, mas tú, oh hombre de Dios, o mas tú, mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecha la profesión delante de muchos testigos. Así debes estar en la justicia. Sigue a Cristo, mira a Cristo, enfócate en Él, vive para Él. Así que, hermanos, hasta aquí llegamos. Este fue el mensaje final. Y bueno, hermanos, vamos a orar para terminar.
Gracias, Señor, porque nos permites este privilegio de conocer su palabra. Señor, gracias porque no tan solamente las hermanas conocieron esto, sino yo también, Padre. Yo también fui, Señor, dirigido con esta enseñanza. Yo también fui animado con este exhortado y redargüido y corregido con esta enseñanza, Padre. Oh, Padre, gracias, Señor, porque fue usted en su soberana voluntad que guió esto, que comenzó de principio a fin con este estudio. Y espero, Señor Dios, que así como cayó en mí y se compartió con la hermana Rebeca y Reiko, se pueda compartir con muchas más personas, Padre. Y que su palabra, Señor, sea glorificada en todos lugares, en nuestros corazones, sea usted honrado, Señor, y santificado delante de nosotros. Oh, Padre, gracias, Señor, porque pudimos terminar y acabar este estudio. La gloria y la honra sea usted por toda la eternidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Alabado sea siempre su nombre. Bueno, hermanas,